Bien, dejé abierta la entrada para que no me pidan admisión. Perdón. Esta clase es un poco extensa, así que lo más probable es que la vamos a dividir en dos partes. Vamos a dar los aspectos de fisiopatología, que en teoría ustedes ya debieron haber mencionado, debieron haberlo dado, tanto en medicina interna como en cardiología y fisiología. Pero vamos a recapitular. A ver, no entiendo por qué del friseo de la pantalla. Voy a hacer la presentación y voy a volver a abrirla. Sí, sí, ese es el problema. Bien, no logro, por alguna razón, no sé, ¿ustedes están viendo la diapositiva, primera diapositiva o están viendo la segunda diapositiva? La primera. La primera, ¿verdad? Ok. Por alguna razón no me quiere pasar, estoy dándole clic al siguiente, ahora sí. Bueno, tiene que ser manual, pues no me queda otra. Ok. El tema de hoy es de síndrome coronario agudo, enfocado en, evidentemente, todo lo que hacemos nosotros enfocado en emergencias. Así que vamos a esto. Como les comentaba anteriormente en las clases, no trato de no recapitular cosas que en teoría ya hayan dado en el pasado, y debo estar casi seguro que esto fue uno de ellos, esta fue una de ellas, pero sí es importante que dentro del punto de vista de emergencia, yo estar claro, que ustedes estén claros, mejor dicho, y yo estar claro que ustedes están claros de las definiciones y los conceptos, ¿sí? Porque si no se me van a enredar después en la hora del manejo, de lo que es el manejo. Entonces, el síndrome coronario agudo no es más que el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio, que se produce de forma brusca y por disminución o interrupción del flujo coronario. Ahora, de los que están aquí presentes, ¿quiénes me dicen si efectivamente el síndrome coronario agudo es un infarto? ¿Creen que es un infarto o no es un infarto? ¿Qué opinan? Ashley, Brian, Cecilia, ¿alguien? Quiero que me digan sí o no. Bueno. No, doctor. No.
Ok, vamos a seguir más adelante. Ok, la fisiopatología, hay varias, hay principalmente dos, pero vamos a hablar sobre la fisiopatología aterosclerótica, principalmente la aterosclerótica, ¿ok? Aterosclerótica, de ateroma, que no es más que el sustrato común perdón dicho, es un sustrato común, o sea, el factor intrínseco más importante del desarrollo del síndrome coronario agudo. Y ahora vamos a ver más adelante las diferencias. Entonces tenemos la placa de ateroma, que es un compuesto lipídico que se encuentra alojado dentro del endotelio vascular, ¿verdad?, de la arteria, y gráficamente donde se observará la imagen derecha y la imagen y las dos inferiores, donde ella pasa por diferentes facetas, ¿no? La fase del agúmulo de lípido en la pared endovascular, la incorporación del tejido fibrótico en la misma pared endovascular, luego la formación ya sea obstrucción parcial o total del lumen vascular. Y luego tenemos también en su momento, perdón, antes de eso tenemos la ruptura de ese endotelio, la cual provoca una obstrucción parcial o total del propio endotelio vascular. Y la sinergia que buscamos, o la analogía, mejor dicho, que yo uso mucho, es que observará una cañería de agua, ¿no? Sobre todo del fregador, por ejemplo. Si usted echa aceite en el fregador durante toda la vida, va a llegar un momento en que la capa interna del tubo del fregador, la grasa se va a pegar a la parte interna del tubo. Y va a llegar un momento en que no va a pasar más el agua, o esa grasa se va a poner en melcocha, ¿ok? Se va a hacer una melcocha y se va a desprender, y más adelante puede obstruir la cañería, ¿sí? Entonces, es la misma analogía que les estoy dando con la placa ateromatosa. Se conforma por el acúmulo de lípidos y otras sustancias que no vamos a entrar en detalle porque ya en fisiología lo dieron, pero llega un punto en que ya sea que no se rompa, sino que queda ahí mismo, disminuye el lumen del vaso sanguíneo. Y en el peor de los casos, se rompe esa placa de grasa, convirtiéndose en un trombo o en un coágulo, y más adelante obstruye el lumen del vaso sanguíneo. O ahí mismo lo puede obstruir también, ¿eh? Depende del grosor del lumen o del diámetro de ese lumen. Sabiendo esto, ¿verdad? Aquí otra imagen, ¿ok? De lo que estoy comentando. Aquí hay otra imagen de lo que estoy comentando. Es la formación de la placa, la cual puede romperse y migrar a diferentes partes distales, donde llega un punto donde que la placa o el trombo es más grueso que el lumen y lo obstruye. Ya lo he repetido varias veces, así que vamos a dejar de repetirlo. Todo esto que estoy pasando es la misma fisiopatología de la placa ateromatosa. Aquí está, y bueno, fisiopatología, hay un proceso inflamatorio, hay factores mecánicos, la formación de trombos. Yo nada de esto lo voy a preguntar en el examen porque esto en teoría ya ustedes lo deben saber perfectamente, ¿no? Así que yo eso no lo pregunto en el examen. Aquí está la ruptura de la placa, lo que les comenté hace un momento. Y bueno, aquí vemos que cuando hay la formación del trombo o del émbolo y que él migra, provoca alguna de las tres condiciones que observan en esta diapositiva. La primera puede ser una angina inestable, puede ser un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, o un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Lo cual, por definición intrínseca del departamento de emergencias y evidentemente de todo el concepto cardiológico, el síndrome coronario se divide en tres particularidades agudas.
La primera, angina inestable. La segunda, infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, y la otra es con elevación del ST. Ahí están los tres conceptos y las definiciones para el manejo inicial de alguna de ellas. La fisiopatología de ellas es la misma, ¿ok? Es la misma del concepto general del síndrome coronario agudo, ¿ok? Cómo va a desarrollar o el resultado patológico es la que nos va a definir, nos va a dar la diferencia entre cada una de ellas, y es lo que vamos a ver ahora. Ok, esto no interesa. Bien. Y bueno, para que la formación de estas placas ateromatosas o de estas placas que se desprendan, estos coágulos, están los factores de riesgo entre la edad, las mujeres ya en de fase posmenopáusica, antecedentes familiares y las modificables que son el tabaco, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. Entonces, ¿por qué? Me dirán, ¿por qué entre más edad en teoría yo tengo mayor riesgo? Porque bueno, el endotelio vascular se vuelve más viejo, por decir una palabra vulgar, entre más años tienes. Pero el término correcto es que se vuelve más indeleble o más frágil en el pasar de los años. Y me refiero al endotelio vascular, o sea, la parte interna del vaso sanguíneo, porque si vemos la parte externa, y eso, si ustedes ven un abuelito, busquen un abuelito de 80 años y tóquenle las venas, a veces parecen unas cuerdas de guitarra, o sea, que están durísimas. Bueno, esas son las venas, así mismo están las arterias algunas veces, pero eso se debe a que a la cubierta externa del vaso sanguíneo, que sí se vuelve más pétrea o más firme, menos rígida, pero la parte interna se vuelve más indeleble y se pueden desprender con mayor facilidad los trombos. Cuando tenemos pacientes con desprendimiento de trombo con edad jóvenes, entre 40 y 35 años, es quizás porque la placa ateromatosa es tan grande que ha roto entonces el endotelio vascular. Y eso lo estamos viendo con más frecuencia en nuestros tiempos. Bien, antes que pase a los síntomas, bueno, aquí vemos el sedentarismo, por eso es que hay que hacer ejercicio, etcétera, y antecedentes previos de patológicos en la familia. Entonces, vamos a entrar, antes de ver la escala de riesgo, quiero que quede claro de que hay los tres conceptos y cada uno se va a diferenciar. La clínica de todos ellos es casi similar. Y observarán que lo que va a diferenciar entre ellos es el análisis que usted va a hacer aunado al resultado de algunos laboratorios y algunos estudios de gabinete. ¿Ok? Como el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, que son los dos estudios principales que vamos a hacer en este tipo de pacientes. El electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Entonces vamos a entrar a la escala de riesgo TINI, que es una escala que utilizamos para valorar el hecho de qué tanto riesgo tiene de que efectivamente se encadene en una mortalidad del paciente. Que la edad sea mayor de 65 años, que tengan 3 o más factores de riesgos, que tenga un antecedente, una enfermedad coronaria conocida, que haya utilizado aspirina en los últimos 7 días, que tenga una angina, y la angina quiere decir dolor, recientemente en menos de 24 horas, y que tenga marcadores de enzimas cardíacas elevadas, y que tenga una desviación del segmento ST mayor de 0.5 milímetros. Eso nos va a dar un puntaje, el cual no vamos a hablar ahorita, pero bueno, vamos a enseñarlo aquí. Nos va a dar un puntaje y entre mayor puntaje, evidentemente, es mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Cuando vamos aquí, muerte o infarto al miocardio, ¿verdad? Cuando llegas a 6 a 7 puntos, tienes 19%. Y acá, en la necesidad de una revascularización urgente, es decir, de una intervención
rápida endovascular va aumentando con el riesgo del puntaje. Entonces vamos a describir algunas de ellas mientras nos alcance el tiempo. Y les pido disculpas, yo en este momento no estoy en Panamá, tengo que salir aquí, estoy en un estacionamiento conectado al celular para poder impartir esto, así que vamos a ver cuánto tiempo más nos da. El infarto agudo al miocardio y la angina inestable. El infarto agudo al miocardio está en dos facetas, la de con elevación del ST y la de sin elevación del ST, ¿ok? Y la angina inestable solamente es una, la angina inestable. Hay otro concepto que se llama angina estable, pero esta no pertenece al síndrome coronario agudo, ¿ok? Y no los voy a enredar, así que no les voy a hablar todavía de angina estable. Estamos hablando del síndrome coronario agudo. Entonces, en base a estos dos criterios, vamos a poder decirle muy someramente de que la angina inestable es un dolor persistente típico de un infarto agudo al miocardio, es decir, pero no está infartado. Es decir, que no ha dejado de recibir oxígeno las células miocárdicas. Sin embargo, existe mucha clínica patológica característica de un infarto. Pero ¿cómo yo sé o cómo yo demuestro de que esos miocitos todavía están recibiendo oxígeno? Lo demuestro a través del resultado de enzimas cardíacas. Y en el infarto agudo al miocardio es que ya yo tengo las enzimas cardíacas aumentadas, pero el electrocardiograma me va a decir si está un segmento ST elevado o no. ¿De qué me sirve que el segmento esté elevado o no? Porque ya yo tengo el diagnóstico de que es un infarto, ¿sí? Porque ya yo tengo las enzimas cardíacas aumentadas. Pero ¿cuál es la diferencia en que esté elevado el segmento ST y no esté elevado el segmento ST? Va a ser el manejo más agresivo que le vamos a dar. Si no está elevado el segmento ST, es una manera de trabajar, pero si está elevado el segmento ST, hay otra manera de trabajar. Esa es la diferencia en la cual nos va a decir nosotros. Perdón. Bien, seguimos. Esto no. Y bien, vamos al infarto agudo al miocardio, ¿sí? Vamos al que ya el paciente tiene la clínica. Y ahora esta diapositiva no aparece, así que presten atención o tomen nota. El cuadro clínico de las tres es prácticamente el mismo y él se caracteriza en dolor torácico tipo opresivo, irradiado o no, pero si es irradiado puede ser a espalda, mandíbula, brazo izquierdo, retroesternal y mandíbula. Son los más típicos, ¿ok? Y por ende son dolores torácicos típicos, así se llama, típicos. Esto puede estar asociado a otros cuadros clínicos tales como diaforesis, náuseas, mareos, palidez, astenia, adinamia, ¿ok? Diarrea, ¿vale? Entonces, pero esos son clínicos al proceso, ¿ok? Aquí estamos en el síndrome, ahora digo, tenemos el cuadro clínico y ya tenemos al paciente con este cuadro clínico, entonces ya tenemos el diagnóstico de observación por síndrome coronario agudo, o mejor dicho, síndrome coronario agudo. Con que yo tenga este cuadro clínico sin ningún tipo de laboratorio ni estudio de gabinete, yo puedo empezar a matricularme con el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, ¿vale? Claro, puede que no lo sea, pero existe una gran probabilidad de que sí lo sea. Entonces voy automáticamente a apoyarme con el estudio, pero yo vengo y hago un electrocardiograma y mando unas enzimas cardíacas.
Las enzimas cardíacas se manejan a través de una muestra de sangre. ¿Ok? Lo que nosotros le llamamos un panel triage o un paquete de enzimas cardíacas. En teoría eso debe estar en 15 minutos, ese resultado. Y el electrocardiograma debe estar en 2 minutos si lo sabes hacer rápidamente. El electrocardiograma de 12 derivadas. Y podemos tener con esos resultados, entonces ya la diferenciación de cuál de los tres conceptos es el diagnóstico definitivo. Cuando obtenemos el resultado del electrocardiograma con un aumento del segmento ST o una elevación del segmento ST mayor de 0.5 milímetros, tenemos que ver entonces en qué sección o en qué derivada es para saber qué tipo de infarto. El cual ahorita no lo voy a describir porque esto ya ustedes lo debieron haber dado en cardio. Yo recuerdo muy bien que te ponían a ver los ejes, te ponían a ver la cara anterior, la cara posterior, la cara lateral, la cara diafragmática. Así que, en teoría, ustedes sabrán cuando el segmento ST está elevado en alguna de estas derivadas, es una correspondencia a que está ya sea en el diafragmático, posterior, anterior, etc. Así que no voy a indagar en esto. Pero el hecho de que aumente el segmento ST, tengo una manera de trabajarlo y sin elevación del segmento ST tengo otra manera de trabajarlo. Voy a retornar a lo anterior. Entonces, presten atención aquí porque no creo que esta diapositiva aparezca. En el caso de ambos, tanto con o sin elevación del ST, pero el cuadro clínico es característico del síndrome coronario agudo en general, yo voy a trabajar el manejo inicial de este paciente, siempre y cuando no sea alérgico y nada, el cual consiste en lo que muchos llamaban MONA, ¿sí? Ahora nosotros llamamos MONAC más betabloqueadores. Es decir, M de Mike, O de Oscar, N de noviembre, A de alfa, C de Charlie, más betabloqueadores. Los cuales quieren decir morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, clopidogrel, más betabloqueadores. ¿Qué es todo este cóctel? Y no es que literalmente vas a poner todo el cóctel, pero es lo que en general tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que usar, o más probable vamos a usar. La M de morfina, miren que no lo usamos en todos los pacientes. Lo usamos solamente en los pacientes que tienen un dolor 10 sobre 10. Y eso lo vamos a ver ahorita. El oxígeno va en todo paciente. El oxígeno que en realidad deberíamos utilizar sería una máscara con reservorio. ¿Ok? Pero muchos usan catéter nasal, lo cual no me molesta, pero no debería. Debería ser una máscara con oxígeno con bolsa de reinhalación. Es una mascarilla con oxígeno. La N de nitroglicerina es relativa, porque también es para la vasodilatación. A veces no tenemos nitroglicerina, sino que tenemos otro tipo de vasodilatador, así que al final el concepto es que hay que utilizar un vasodilatador, pero como el más característico es la nitroglicerina, por eso se utiliza en la mnemotecnia. Y la cual puede usarse sublingual o intravenoso, y va a depender también del grado del compromiso de dolor que tenga el paciente. Y luego pasamos a la A de aspirina, que evidentemente vamos a usar la dosis de ya sea 3 tabletas de 100 miligramos o 4 tabletas de 81 miligramos, dependiendo de la que tengamos, haciendo el total de unos 300 a 360 miligramos vía oral. Nada de masticable ni nada de eso, es vía oral. Y luego viene el clopidogrel, que es un antiagregante paquetario, ¿verdad? Y son 4 tabletas también de clopidogrel, lo que nos va a dar a la dosis también de 360 miligramos. Entonces, tenemos que el clopidogrel es el Plavix, de cualquier marca puede ser, no me importa, es el clopidogrel. Entonces, aquí, y luego pasamos a beta bloqueadores, pero los beta bloqueadores no se utilizan en todos, se utiliza dependiendo de que el paciente no esté hipotenso, de que no esté bloqueado en el ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces utilizamos beta bloqueadores, que puede ser atenolol, que no es lo que por lo general usamos, pero bueno, a veces nos queda más y utilizamos atenolol. Y vamos, ahí estamos en cualquiera de los conceptos de síndrome coronario agudo, ¿ok? Ese es el manejo inicial de cualquiera de ellos.
retorno un poquito. ¿Se acuerdan cuando les dije de los dolores típicos? ¿Verdad? El dolor opresivo, irradiado. Okay. Esto no está escrito en ningún libro, pero yo les voy a decir lo que yo hago y ustedes lo tomarán o no lo tomarán y ustedes más adelante crearán su propia técnica de interrogatorio. Yo me caracterizo en consultarle al paciente las siguientes preguntas. Primero, y son preguntas tal cual como las voy a decir y les voy a explicar. Primero, ¿tiene dolor? Respuesta es sí o no. Responde sí. Perfecto. ¿Cómo es el dolor? Pero aquí no lo dejo que él responda, sino que le doy 3 opciones. Le digo, ¿le puya, le arde o le aprieta? No, que no sé qué, me empieza a dar rodeo. Yo le digo, no señor, yo quiero que usted escoja A, B o C. ¿Le puya, le arde o le aprieta? Si el paciente no sabe describir cada una de ellas, usted dice, le puya con alfiler, le arde como una quemada o le aprieta como si le pusieran un bloque encima. Y yo trata de ser descriptivo para que el paciente entienda, porque va a atender a pacientes de diferentes tipos de cultura y educación. Así que, pero trate de que le responda. Si el dolor es opresivo, listo, ya tiene una gran probabilidad de diagnóstico. Si las respuestas son cualquiera de los otros dolores, puede existir la duda todavía de que sea o no un síndrome coronario agudo. Pero si ya tiene la que es opresiva, ya lleva una gran parte avanzada de que probablemente sí es un dolor torácico, un síndrome coronario. Luego de que él ya le dice que sí tiene dolor y que es opresivo, usted le pregunta, ¿qué tanto le duele? Califíquemelo del 1 al 10. Y esto sí está escrito en los libros. Siendo 1 un dolor, una molestia que simplemente ahí está como un mosquito, o un 10 que lo hace llorar. Si el paciente dice 10, evidentemente ya usted tiene el diagnóstico y usted lo ve llorando. O le dice, bueno, tengo un 7, tengo un 8, aún así ya usted está casi también haciendo el diagnóstico. Si el paciente le dice un 1, un 2, pero sigue siendo opresivo, cuidado y también es el diagnóstico, pero a lo mejor no está infartado. A lo mejor es una C, y eso lo vamos a ver ahora. Y ya cuando el paciente le dice la clasificación del dolor, usted le dice, bueno, ese dolor se le va para alguna parte del cuerpo. Y si le describe alguna de estas áreas que ya yo les expliqué hace un momento, ya usted hizo el diagnóstico. ¿Okay? Al único paciente, y esta es pregunta de examen, que quizás no tenga estas características, es el diabético. Porque el diabético tiene una inervación anómala, o mejor dicho, una receptibilidad al dolor anómalo, producto de la degeneración ocasionada por los trastornos del intercambio entre glucosa y todo aquello. ¿Okay? Así que es el único paciente que no debes confiarte de que si él te dice, no, yo no tengo dolor, ahora yo no tengo dolor, eso no está infartado. Lo más probable es que hay que terminar de hacer todos los estudios para tener el diagnóstico definitivo. Entonces, retomamos con el síndrome coronario con elevación y sin elevación del ST. Ya dijimos que todo el manejo inicial es similar, ¿ok? La única diferencia en este caso es que las enzimas cardíacas están aumentadas y el electrocardiograma te va a mostrar o no una elevación del ST. En el caso de la angina inestable, la fisiopatología es la misma, no voy a entrar en detalle de la fisiopatología, solo que las enzimas cardíacas no están aumentadas. ¿Ok? Al no estar aumentadas, ese corazón o esos miocitos siguen siendo oxigenados de alguna manera. Puede que tenga una obstrucción parcial solamente y que el coágulo aún no se haya desprendido, o si se desprendió, no obstruyó totalmente el vaso sanguíneo. Y la manifestación aquí es el dolor solamente, solo que el dolor no se le quita. Hay que utilizar medicamentos para que se le quite, como la morfina o el vasodilatador, ¿vale? Pero las enzimas cardíacas no están aumentadas. Es decir, que si las enzimas cardíacas no están aumentadas, el electrocardiograma te debe salir sin elevación del ST, ¿ok? Yo no encuentro elevaciones del ST con enzimas cardíacas normales. ¿eh? Eso no debe existir, ¿ok? Y si lo ven, hay algún problema en la máquina entonces de enzimas cardíacas. Porque las enzimas cardíacas empiezan a aumentar a las 2 horas. Perdón,
cierto, al menos que las enzimas cardíacas se hayan tomado en menos de 2 horas del inicio de los síntomas, porque las enzimas cardíacas empiezan a aumentar arriba de las 2 horas. Es decir, que si el paciente llega a su servicio de emergencia en menos de 2 horas, de lo único que me va a servir las enzimas cardíacas es para tenerlo como un valor de referencia. Pues si me salen negativas, aún no me descarta que tenga un infarto agudo al miocardio, ¿ok? Porque tiene menos de 2 horas. Y ahí voy a hacer el electrocardiograma. Y ustedes me dirán, pero si salen las enzimas cardíacas negativas y el electrocardiograma negativo, ¿ya no está infartado? No, tengo que esperar y hacer un examen control en otras 2 horas más. Otras enzimas cardíacas y otro electrocardiograma. Para esperar el tiempo de que me aumenten las enzimas y efectivamente constatar de que no haya una elevación de CNTCT. ¿Okay? Y allí, si pasaron las 2, 4, 6 horas, dependiendo del tiempo, ya yo puedo decir, bueno, este paciente simplemente tiene una angina, se queda hospitalizado como una angina inestable, y que bueno, hay que ver hasta dónde le podemos dar la corrección total. Cuando pasamos, bueno, esto es lo que ya les comenté hace un momento, cuando pasamos al hecho de que en el electrocardiograma ya tenemos una elevación del ST, evidentemente con enzimas cardíacas aumentadas, aparte del tratamiento MONAC beta, vamos a contemplar la revascularización farmacológica. Evidentemente ustedes como medicina general al principio no lo van a poder hacer, pero es el tratamiento que se debe hacer ya por emergenciólogo internista en el departamento de emergencia en menos de 12 horas del paciente. O sea, si el paciente tiene un dolor o una manifestación de inicio del dolor con menos de 12 horas, utilizamos una terapia que se llama terapia fibrinolítica. ¿Okay? Es decir, utilizamos un medicamento que se llama AT-Plaza, A de alfa, T de tango, plaza, el cual colocamos dependiendo del esquema en 2 horas, en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 horas, dependiendo del esquema del tiempo del dolor del paciente, que no vamos a entrar en detalle. Pero, ¿qué ocurre con esta AT-Plaza? Esta AT-Plaza lo que hace es que pasa por el torrente sanguíneo y literalmente destruye las placas, o mejor dicho, los trombos. Es como si usted a la cañería le pusiera potasa. ¿Okay? Evidentemente, esto lo que provoca que también puede dar efectos secundarios al paciente, que incluso en algunos casos pueden matar al paciente. Por eso el paciente firma un relevo de responsabilidad. Afortunadamente en mi vida de especialista en 14 años, nunca he tenido una complicación crítica, es decir, mortal, pero sí he tenido complicaciones esperadas en las cuales se pueden controlar y tampoco han sido significativas. Quizás y probablemente hemos podido en equipo de trabajo trombolizar, nosotros podemos trombolizar quizás a un paciente por turno. Imagínense cuántos pacientes probablemente se hayan trombolizado. Así que ese es un porcentaje muy ínfimo de complicaciones. Así que la mayoría acepta la utilización del medicamento porque prácticamente si el medicamento funciona, no tienes infarto. ¿Ok? Se te quita el infarto, se te cura el infarto, entre comillas. ¿eh? No es la palabra literal, pero es el concepto que estoy usando para que entiendan. Ojo, recalco, no es que cura el infarto, pero es como los deja casi como nuevos, por decirlo así. Bien. Por alguna razón se congeló la presentación. Así que no puedo pasar a la siguiente. Ok, ahora sí. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Voy a detenerme por 60 segundos para que pregunten. Está todo clarito. Esto es bueno estudiarlo a través de diagramas de flujo, ¿ok? O sea, agarren un papel, un tablero y pónganse a seguir la secuencia de lo que yo estoy diciéndoles, porque no les niego, es un poquito enredado y si has olvidado los conceptos de cardio, se les va a enredar un poco más. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Y vamos a hacer una recapitulación si no hay preguntas. ¿Ninguna pregunta?
¿No? Ok, vamos a hacer un diagrama de flujo mental o ustedes lo hacen en papel. Lo primero que tenemos es un paciente. Lo segundo que tenemos es observar cuáles tienen sus factores de riesgo. Lo tercero que tenemos es un cuadro clínico. El cuadro clínico se caracteriza en principalmente un dolor torácico, principalmente, ojo, ese, pero principalmente un dolor torácico, el cual se divide en un dolor torácico típico, el cual es opresivo, irradiado, y esto es asociado también a otras consideraciones como diaforesis, náusea, palidez, etc. ¿Okay? Tenemos el paquete de los cuadros clínicos y nos sustentamos entonces ahora con dos estudios principales. El electrocardiograma de dosis derivadas con las enzimas cardíacas, las cuales con resultados me van a decir si tengo enzimas cardíacas negativas, pero tengo cuadro clínico persistente, probablemente tengo una angina inestable. ¿Okay? Y ojo, enzimas cardíacas tomadas luego de 2 horas del inicio de los cuadros del dolor. ¿Okay? Tengo enzimas cardíacas positivas, veo el electrocardiograma. El electrocardiograma me va a decir, ¿tengo segmento ST elevado o no? Si lo tengo elevado, perdón, si lo tengo elevado, hay que utilizar terapia fibrinolítica. Pero debemos recordar que ya hemos dado el MONAC al momento de contemplar el cuadro clínico característico, ¿ok? El MONAC, el MONAC beta lo hemos dado cuando ya observamos que el cuadro clínico era característico. Pero observamos ahora el electro con elevación del ST, hay que utilizar terapia fibrinolítica si el paciente menos de 12 horas de evolución del cuadro clínico. Si no tiene elevación del segmento ST, hay que utilizar ya sea una revascularización endoscópica, eso se llama meter al paciente a hacer operaciones. Eso en Panamá es muy difícil que lo hagan en el sistema público, lo hacen programadamente, no lo hacen de emergencia por lo general. Tristemente, no, casi nunca se puede hacer de emergencia. Algunos casos se han hecho, pero no es lo correcto, predomina. Es decir, que en pocas palabras, al que no eleva el segmento ST, no se le da terapia fibrinolítica. ¿Ok? Y al final, los 3 pacientes se hospitalizan, de todas maneras. ¿Preguntas? Hice un resumen de todo lo que hemos hablado. Bien, aquí observamos una típica elevación del segmento ST, mayor de 0.5 milímetros. Este paciente le hacemos fibrinolisis. Y acá es sin elevación, que puede tener. Ojo, sin elevación no quiere decir que es un electro normal. Sin elevación puede ser un electro normal, un bloqueo de rama, un bloqueo de primero, segundo o tercer grado, una bradicardia sinusal, una taquicardia sinusal, un sinusal con extrasístole. O sea, no es necesariamente. Lo único que te dice es que no está el segmento ST elevado en ninguna de sus derivadas. ¿Okay? Bien, esto es lo de las enzimas cardíacas, que ya les dije hace un momento. No voy a hablar en detalle de cada una de ellas, pero la primera que se eleva es la troponina I. Es la que más se eleva, la primera, o sea, la que más rápido se eleva. En menos de 2 horas, pues casi en 2 horas empieza a elevarse. Las otras que son como la T, la CPK. Ok, aquí observamos la aspirina, el clopidogrel, la morfina. Bueno, estos son otros medicamentos alternos que a veces usamos, pero va a depender del tipo de infarto que tengamos. Evidentemente esto ya después se subdivide en muchas otras ramas, ya que tenemos un infarto con elevación del ST de la cara anterolateral, la cual, no sé, le ponemos apellido y todo, pero ahorita ese no es el, no quiero que sepan todo eso. Con que sepan que se coloca eso, para mí es suficiente. Bueno, creo que ya habíamos terminado, no pasa nada.
Ah, ok, sí, habíamos terminado. No hay ninguna otra cosa adicional que les quiera agregar por el momento. Eh, estos pacientes los vemos todos los días en el servicio de emergencia. Todos los días vemos a estos pacientes. Todos los días. No existe un día que no tengamos un paciente. No, mentira. Puede que exista un día, pero eso es, bueno, yo nunca lo he visto, pero a lo mejor algún colega se lo haya visto, pero en mi caso, cada vez que estoy de turno, siempre hay un paciente. Así. Por eso es tanto la rotación. ¿Qué les han dicho con relación a la rotación, coordinadora? Nada. Solamente dijeron la semana pasada que estaban buscando a los preceptores. Después de ahí no han dicho más nada. Pero ¿quién tiene que buscar a los preceptores? No soy yo, pregunto yo, ¿no? No sé. Es que ellos mandaron una nota a los doctores. No sé cómo se manejan ellos en eso. Porque, mira, es interesante, chicos, porque cada profesor teórico tiene un sistema de enseñanza, ¿ok? Y en mi caso muy particular, por ejemplo, yo conozco a las personas, a mis colegas que tienen el mismo concepto académico que tengo yo, es decir, la misma metodología de enseñanza práctica que tengo yo. Entonces, ¿qué me garantiza a mí? De que yo estoy seguro de que ese equipo o esas personas van a enseñarle lo que quiero que ustedes aprendan, ¿ok? O sea, yo estoy 100% seguro. Ahora, no me malinterpreten. No quiere decir que aquellos que asigne la universidad no lo vayan a hacer, sino que no me aseguran a mí. O sea, yo no sé quién me asegura a mí que lo vayan a hacer, porque si algunos de ellos no los conozco, no tengo la confianza como para llegar y decirles, oye, yo quiero que tú, por favor, recalques en las 12 derivadas para que le hagas una derivada izquierda para que ellos vean cómo es un infarto diafragmático. No sé si me explico, no sé si entienden el concepto. O sea, ¿cómo yo voy a llegarles a ellos a decirles que yo quiero eso? Porque primero no sé quiénes son. Segundo, no sé cuál es su nivel académico. Tercero, no sé qué tanto tiempo tienen trabajando o trabajan en emergencia. Esa es la parte que yo no comprendo un poquito, ¿no? Así que, pero bueno, allá está, lo que la universidad diga. Y eso sí, si dentro de esos preceptores considero de que existe alguna situación en particular que no me satisfaga o que no me garantiza el aprendizaje de ustedes, es otros 500 pesos, ¿ok? Pero si van a rotar, rotan conmigo, no pasa nada. Rotan conmigo cada vez que se pueda. Y tengo colegas que estoy seguro que no hay ningún inconveniente que los reciba. Pero yo lo que necesito saber es que efectivamente si ustedes ya pueden ir a los hospitales. De ser así, no pasa nada. Yo me organizo y empiezo a darle asignaciones. Pero lo que está haciendo la universidad en este momento es atrasándome. O sea, que me defina de una vez por todas si sí o si no, porque si me dice sí dentro de 6 semanas, ya el tiempo o las probabilidades de rotación van a ser menores. Y eso es lo que yo necesito. Vale, yo igual siempre le estoy haciendo la consulta a la universidad, pero tampoco me responden, así que no sé cómo seguir procediendo. Igual, yo retorno después del 15 de septiembre, así que les estaré avisando para que se vayan anotando los que quieran rotar. Vale, quedamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Pero si no hay preguntas, claro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Vale, saludos.